Muy buenas tardes, amigas y amigos de Sociable. Una vez más, como todos los miércoles, estamos entrando a sus hogares, a sus computadoras, a sus teléfonos. Los acompañamos mientras viajan en el autobús o ya están preparados para informarse de manera adecuada sobre el acontecer nacional. Esta tarde nos acompaña el licenciado José Miguel Corrales, exdiputado de la República. Lo conocemos también porque fue ex candidato a la presidencia y tiene posiciones muy claras. Estuvo en su momento en contra del TLC, pero a favor de que fuese el pueblo el que tomara la decisión que creía que convenía para ese momento. Le damos la más cordial bienvenida a don José Miguel Corrales. Muchas gracias por acompañarnos, don José Miguel. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes o los radioescuchas o Sí, los telescuchas. sí. Ahora estamos en las redes sociales y esto se replica por todo lado y esperamos que sea un programa que permita de alguna manera formar, educar, informarle a la gente qué sucede con las posibilidades de la exploración y la explotación petrolera en el país. Y para eso también nos acompaña el ingeniero Carlos Roldán. El ingeniero Carlos Roldán es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre energías renovables precisamente. Y además de eso es el proponente de la ley, es el que durante muchos años ha venido proponiendo que podamos nosotros salir adelante en la exploración y la explotación petrolera. Don Carlos maneja algunos números muy interesantes en términos económicos del beneficio que podría tener para el país, pero además técnicamente también tiene que contarnos con relación a este proyecto. Don Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad y esperemos que podamos tener compartir información, que es lo que a uno le gusta como profesor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y yo estoy muy contento, además de tenerlos a ustedes, porque decíamos ahora fuera de cámaras, si algo me gusta del programa de hoy es que estamos con dos caballeros, con dos personas, dos profesionales, que cada uno de ellos tiene una línea totalmente antagónica con relación al otro desde el punto de vista técnico, pero no así desde el punto de vista de que es el pueblo, es el soberano el que debería de tomar la decisión, qué es lo que considera que es más conveniente para el país, y por eso precisamente la necesidad de que estemos debidamente informados antes de ir a las urnas a tomar la decisión de si vamos o no vamos. Eh, el otro día, viendo los noticiarios, me sorprendió muchísimo viendo a don José Miguel Corrales, y cuando empiezo a leer, ya me doy cuenta de que don José Miguel está en contra del proyecto. Pero antes de eso, don José Miguel, y siendo usted abogado, yo quisiera que le explicáramos a la gente qué es un referéndum en un corto plazo, qué es un referéndum en una gotita del saber, por qué es importante y por qué usted sí está de acuerdo con esta parte del proyecto, don José Miguel. Con muchísimo gusto. La democracia nace en Grecia y nace la democracia directa. Ahí se reunían en un gimnasio los ciudadanos para votar las leyes o votar las cosas que la gente les proponía. Entonces es una democracia directa. Ver. Pero al multiplicarse el ser humano, dicen esto es imposible de llevarlo adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es darle poder a un grupo de personas para que al nombre del pueblo puedan tomar las decisiones adecuadas. La ciencia y la tecnología ha hecho que la democracia directa nuevamente sea una realidad, pueda ser una realidad. Entonces nace el referéndum. ¿Por qué? Porque nuevamente el soberano en las democracias es el pueblo, no son los gobernantes. Los gobernantes son empleados del pueblo. El pueblo los elige para que a su nombre tomen determinaciones adecuadas. ¿Y cómo hace un gobernante para tomar decisiones? Si se quiere hacer una buena ley, una buena disposición, los gobernantes tienen que ilustrarse de parte de las personas que conocen la materia. Porque normalmente los gobernantes no son gente preparada en todos los ramos del saber. Y sin embargo, es al político el que le toca la responsabilidad de decir sí o de decir no. Ejemplo, hubo
desideratum de si el país debería de tener o no tener ejército. Bueno, a don Pepe le toca la decisión de decir si hay ejército o no hay ejército. Posiblemente si don Pepe se asesora de militares que lo sabía y connotados, les hubiera dicho, si usted quita el ejército, este país está a la deriva. Eso es una locura. Y sin embargo, don Pepe toma la decisión de que el país no tenga ejército. Hoy, amigas y amigos todos, estamos ante una persona que domina extraordinariamente bien el tema de los energéticos, que es don Carlos Rodríguez. Ustedes van a tener oportunidad de escuchar de sus labios de una persona debida y académicamente preparada, porque es que el país debe tener explotación petrolera o no. En el caso mío, yo soy todo lo contrario, don Carlos. Yo creo que el país no debe tener esta explotación petrolera, como lo explicaré en su momento. Claro. Bien, muchísimas gracias, don José. Energías renovables, el tema es este. Existe un problema serio en el país y es que por diferentes razones, desde hace muchos años, el país necesita que los técnicos y los investigadores y los expertos participen más en las decisiones políticas y sobre todo que sean los que estén informando al pueblo. Hay países que han logrado un crecimiento enorme como China gracias a algo que se llama tecnocracia. La tecnocracia es cuando los técnicos son los que toman las decisiones y no como aquí, que un técnico tiene que explicarle a un político para convencerlo que él tome una decisión. El problema es que una decisión técnica que puede políticamente ser adversa, el político no se atreve a tomarla, aunque el técnico sí lo haría. Entonces el técnico puede ser más valiente que el político, porque el político tiene que cuidar su imagen. El técnico simplemente dice la verdad y punto. Bueno, ¿qué pasa con las energías renovables? Las energías renovables se utilizan principalmente para producir electricidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que las energías fósiles se usan con otros objetivos. En el caso particular del petróleo, se usa para el sector transporte. ¿Por qué no es contradictorio que una persona que defiende las energías renovables también defienda el petróleo? Porque es, por ejemplo, son suplementos para la sociedad, no son sustitutos. En este momento no podemos mover un carro con viento, no podemos mover un carro con el sol. Se ocupa un combustible que genere una combustión que genera trabajo, que es algo muy distinto a lo que hacen las energías renovables. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba, ayer le decía a don José Miguel, que si una persona cree que podría usar las grasas para sustituir proteínas, pues que no, pues yo le digo que sí, yo puedo convertir las grasas en proteínas, pero es un proceso sumamente caro. Yo también podría usar las energías renovables para mover vehículos, sí, pero el proceso es sumamente caro. Y entonces estamos en un mundo en donde todos estamos compitiendo. Yo les digo en mis presentaciones que Costa Rica tiene un deporte, que es el deporte más importante a nivel nacional, que es el deporte de la generación de empleos, la competencia por generar empleos. Y si nosotros no nos enfocamos en que las energías renovables y las energías fósiles son complementos y decimos no a las energías fósiles, mientras Colombia le dice sí a las energías fósiles, Nicaragua lo hace, República Dominicana lo hace, México lo hace, ¿qué va a pasar? Que vamos a perder competitividad. Claro. Y vamos a perder la lucha de generación de empleos. Sí, de alguna manera esto nos lleva a pensar y a meditar qué tan bueno es que a cambio, y lo planteo como se escucha por parte del pueblo, si a cambio de tener, digamos, algunos recursos económicos, debemos de dañar o no el medio ambiente. Yo no sé si esa es parte, digamos, de su planteamiento, don José Miguel, y entramos, digamos, entonces ahora en detalle del por qué usted está opuesto a esa Al posibilidad. fondo del asunto. Sí. Bueno, primero que nada, al político lo que le corresponde es tomar decisiones políticas según lo vea él para el desarrollo del país y el bienestar del mayor número. Esa es la decisión. El político no es un experto en nada. A veces en engaños y mentiras, en eso sí somos medio expertos, pero en la mayoría de los casos no somos expertos. Hace unos minutos puse el ejemplo de don Pepe, cuando don Pepe decide quitar el ejército, que por los expertos que son los militares le dicen, usted está loco, ¿cómo lo va a quitar? ¿Cómo va a defender el país? Entonces, bueno, ya hubo las soluciones y no es el caso para tocarlas, pero las soluciones fueron, y muy poco tiempo después invocó el Pacto de Río Janeiro a propósito de una invasión que nosotros tuvimos por el norte.
Yo creo que las grandes potencialidades de Costa Rica hacia el futuro son dos. Es el ecoturismo y es la agricultura orgánica. Y además, evidentemente, la agroindustria. Esas son nuestras dos grandes potencialidades, junto con el mar. Costa Rica tiene una riqueza en el mar, principalmente Pacífico, inconmensurable. Y curiosamente es un país que vive de espaldas al mar, sin aprovechar esos recursos. Entonces, la pregunta mía es, si nosotros, Costa Rica, tenemos otras fuentes de energía limpias, ejemplo solar, ejemplo el viento, el ejemplo que no se ha hecho en el país, las mareas de nuestros océanos, ejemplo también que no hemos entrado ahí a coger hidrógeno. Cuando yo llego a Cabo Kennedy y veo que aquellos aparatos que tiran para el cielo están manejados con hidrógeno. Entonces, producido a partir de gas natural, ok, pero es hidrógeno, el agua sí, tiene pero hidrógeno. viene de una energía fósil. El agua tiene hidrógeno, Sí. H2O. De hecho, el hidrógeno que se usa en esos es de una reacción entre el gas natural y el agua. O sea, Entonces, la tesis mía además es, ¿hasta dónde se habrá estudiado de que nosotros, sacándole de las entrañas de la tierra el petróleo, no podamos producir en este petróleo serias consecuencias ambientales? Entonces, esas son las preocupaciones que tiene el político, claro. que tiene el político. Entonces, el político dice, bueno, fomentemos la economía, por supuesto, esa es una de las metas muy importantes, pero si nos vamos a los años 30, cuando Hoover tiene la crisis de la moneda en los Estados Unidos, deciden hacer las grandes obras, la represa Hoover, las puentes sobre el río Hudson, miles de kilómetros de riego y avenamiento, etcétera. Es decir, nosotros, si quisiéramos fomentar en ese sentido nuestra economía, podríamos estar haciendo ya un subterráneo, un tren subterráneo de San Ramón a Paraíso y de a Cerrí a Barba, que es la cruz para que este país efectivamente tome en serio el problema del congestionamiento. Claro, lo que pasa es que entonces aquí yo no sé si nos enfrentamos a, partiendo del principio de lo que usted plantea, don José Miguel, de que el político toma decisiones no necesariamente técnicas, No, ¿verdad? Sino políticas. sí, Pero entonces aquí, don Carlos y don José Miguel, yo les pregunto, ¿está Costa Rica más bien enfrentando una decisión más ideológica política que técnica? claro. Podríamos generar más bien una unión de ambas, ¿verdad? Es decir, a partir de la escucha del técnico, poder tomar Claro. decisiones políticas que no afecten y que beneficien al país, les claro, claro, pregunto. claro, es justamente lo que queremos ver. Vea, usted comenzó hablando de que del daño ambiental y el daño de esto y lo otro. Yo tengo aquí un video, no sé si es posible, no creo que se pueda ver en la pantalla, pero yo les pregunto acá, vean este camino, es un camino Podemos compartirlo, podemos reenviárselo. perfecto. Bueno, Tal vez, perdón, tal vez no importa. Estas cosas en vivo se valen. Entonces, tal vez si se lo das a nuestro director ejecutivo y él perfecto. en un ratito Nada lo más, jala y lo sube sí, al nada programa. más quiero, Ajá, quiero que usted lo vea, ujú, ¿verdad? Usted acaba de hablar de las repercusiones ambientales. Quiero ajá. que usted me diga qué nota vi en ese camino. Y usted también, don José Miguel, usted que habla de impactos Bueno, ambientales, tal me vez para gustaría que lo contarle, vean y tal vez para contarle mientras, a las personas que nos están viendo que lo que estamos viendo es un camino de lastre así es, con un par de lotes baldíos, ¿verdad? así A es, ambos lados. así No es, estamos viendo árboles ni ríos, por lo menos no ahí así en es, ese así momento. es. Bueno, ese video que lo van a subir eh, es un pozo de gas natural que tiene 30 años de emitir gas natural en San Carlos. Y como les digo a ustedes, cuando vean eso, van a darse cuenta que el famoso... Así es que el pueblo decidiera el referéndum no hacerlo. No hemos llegado tarde. En momentos en que en los próximos 25 años motores de combustión interna no va a haber prácticamente. No es cierto, La don Miguel, petroquímica yo la veo también condenada a muerte, porque ya hoy la gente está asfixiada de tantísimo estos plásticos por todos lados. Entonces yo siento que estamos llegando tarde si es que se aprueba. Bueno, volvemos al mismo concepto. Don José Miguel, sin petroquímica, posiblemente tendríamos que andar desnudos en este momento. Porque el poliéster
el nylon provienen de la petroquímica. Segundo, no es cierto, y volvemos a lo mismo, y yo lo que les pido a ustedes es que tengan mucho cuidado cuando afirman una cosa, porque ninguna fabricante de vehículos considera que dentro de 25 años ya no va a haber carros de combustión interna. No es cierto. De hecho, más bien, hay estudios que demuestran que la huella ecológica de los carros eléctricos es mayor en Europa que la de los carros híbridos. Y les voy a explicar por qué. Resulta que en Europa se genera electricidad quemando carbón. Entonces, aunque usted tenga carros eléctricos en Europa, alguien tiene que quemar carbón para producir esa electricidad. En cambio, los carros híbridos, sobre todo los de gasolina, que son turbo alimentados, tienen eficiencias tan altas que la huella ecológica de esos carros es menor que los carros eléctricos. Y eso los europeos se están dando cuenta de eso. Eh, Ahora, vamos con la realidad de Costa Rica. Yo les puedo preguntar a muchachos, por ejemplo, yo les pregunto a los estudiantes del tecnológico, ¿quién de ustedes tiene vehículo? Y nadie levanta la mano. ¿Quién de ustedes aspira a tener vehículo? Y todos levantan la mano. Costa Rica tiene 300 vehículos por cada 1000 habitantes. España tiene 600 vehículos por cada 1000 habitantes. España tiene trenes, tiene metros, tiene transporte colectivo, logra unas ciudades súper eficientes desde el punto de vista energético y tiene el doble de carros que nosotros. Entonces, tenemos que entender que hagamos lo que hagamos, vamos a consumir diésel y gasolina en los próximos años. Y lo que estamos hablando es un tema, así se los pongo, en la parte económica. Producir petróleo en América Latina cuesta menos de $10 el barril. Y estamos comprando petróleo a 70, lo hemos comprado 140. Con una gravedad, y les voy a preguntar lo siguiente. Si fuera tarde, ¿por qué Estados Unidos está produciendo el doble de petróleo hoy que hace 9 años? Porque solo este año Estados Unidos está produciendo 17% más petróleo que el año pasado. Entonces, el tema no es así, porque Estados Unidos también es el líder mundial en tecnologías eléctricas con los vehículos Tesla. Es el líder mundial en la producción de biocombustibles. Y aquí volvemos a lo que yo insisto. No entiendo por qué la gente dice energías renovables o energías fósiles, cuando es energías fósiles y energías renovables. Son las dos. A ver, tenemos desde el 2002 el presidente Pacheco, Abel Pacheco, prohibió y planteó una moratoria de la exploración y la explotación. Eh, Laura Chinchilla, la presidenta Chinchilla, lo continuó, lo hizo asimismo Luis Guillermo Solís y el presidente Alvarado actualmente. Entonces, por eso me pregunto, ¿verdad? Es decir, tenemos un presidente del Partido Unidad Social Cristiana, una presidenta de Liberación Nacional, dos presidentes del Partido Acción Ciudadana que generan esa moratoria. A veces uno se pregunta si la moratoria que se genera es porque eso es lo que en este momento es chic, porque Exacto. en este momento lo ambiental es más sensible, porque es lo que le gusta a la gente ahora escuchar. Eso podría ser, don José Miguel, una posición política, pero no técnica y muchísimo menos económica en términos de beneficio para el país. Pero bueno, yo estoy seguro, no podría afirmarlo porque no estuve presente, Uh -huh. pero conociéndose a los presidentes, para que lleguen a tomar en medida tan drástica, ellos tienen que haberse hecho asesorar por técnicos. Es muy difícil que tomen decisiones tan graves, tan fuertes, tan de mayor cuantía, valga el término, como para que ellos no se hayan hecho asesorar por gente que conoce la materia. Ahora, una insinuación muy respetuosa. ¿Por qué no invitamos a los presidentes para que nos digan por qué fue que firmaron esas moratorias? Vamos a seguir. Vamos a seguir la recomendación y vamos a preguntarles, bueno, ¿por qué? Y si ellos en realidad tuvieron una adecuada asesoría desde el punto de vista técnica y económica para tomar las decisiones. Uno podría pensar de que el presidente, teniendo un consejo de ministros, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de convocar a profesores, a especialistas extranjeros y nacionales, debió de haber tomado de la mejor forma esto. Vamos a ir a una pausa ahorita, pero antes de ir a la pausa, yo quisiera preguntarle, don Carlos, usted en reiteradas oportunidades ha planteado que
que lo que se requiere es una inversión, plantea usted, muy pequeña de 20 millones de dólares para revisar o para generar las primeras exploraciones. Así es. ¿Cómo y por qué? ¿De dónde sale ese número, don Carlos? Son los datos que he podido recabar con algunos geólogos. Por ejemplo, hay una información que los que nos están siguiendo pueden buscarla. Nicaragua, la compañía noruega, junto con la compañía estatal nicaragüense, están a punto de confirmar la existencia de 300 millones de barriles recuperables de petróleo. Ellos hablan de que en 2 años han invertido cerca de 35 millones de dólares, es el dato que más o menos recuerdo, 35 o 50 millones de dólares. Entonces, pues uno puede enterar que invirtiendo 25 a 30 millones de dólares por año podríamos ver esto. Yo lo que creo, señores, vean, es uno digamos, yo creo que, por ejemplo, la información, la decisión de don Pepe, de eliminar el ejército, es cierto que tal vez se escucha solo a los generales, no la toma, pero le aseguro que habían razones económicas y sociales, como por ejemplo el ahorro que iba a tener el país en el presupuesto nacional por no tener ejército, y que ese ahorro se podía invertir en educación, o sea, había algo que lo sustentara. El problema acá es que la única razón por la cual le decimos no al petróleo y al gas natural es una razón ideológica, porque no afecta al ambiente, y les voy a poner casos así. Belice tiene años produciendo petróleo, y Belice tiene un boom turístico que Costa Rica se lo desearía. Guatemala llegó a producir en la mitad del consumo de petróleo que tiene Costa Rica, en el Petén, y le aseguro que muchos de ustedes no sabían que Guatemala producía petróleo. ¿Por qué? Porque no ha habido impactos ambientales severos que hayan sido noticia en Guatemala y que hayan llegado a Costa Rica. Entonces, volvemos al tema aquí. Lo que yo siento es que hay muchas percepciones, o sea, hay políticos que siguen pensando que la Tierra es plana porque es lo que perciben y no se han dado cuenta de que la realidad es otra. Vamos a ir. Una pregunta. Pero sosténgase ahí la pregunta, don José Ok. Miguel. Vamos a ir El pro- al corte. El problema de los viejos es que nos olvida después de No, que íbamos yo le recuerdo, don José Miguel. Vamos a ir a un corte y de previo queremos saludar a doña Rosario del Carmen, a Flor Prendas, a Marco Vinicio Villegas, a don William Barrantes, a Shirley Rodríguez, a Jenny Villegas, a Wadi Camacho, a don Carlos Alberto Chaverri, buen amigo, un abrazo. Y les recordamos que pueden ir dejando sus consultas en nuestro Facebook. Y ahorita en un ratito vamos a empezar a abrirle el micrófono para poder entonces darle la información necesaria a la gente con relación a sus consultas. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. No se le olvide la pregunta, don José Miguel. Vamos adelante. Ojalá que no se me olvide. Vamos. En la pausa ya. Bien, amigas y amigos de Sociable, continuamos conversando con don José Miguel Corrales y don Carlos con relación a si conviene o no conviene al país
buscar la exploración y explotación del petróleo y de gas natural. Acabamos de ponerles el video que don Carlos nos facilitó, donde precisamente con un pequeño chispazo encendió fuego, porque entendemos de que ahí hay un pequeño orificio que es donde está emanando un gas natural permanente. Ahorita le vamos a preguntar para que usted nos explique un poquito más del video, pero quedé en deuda con usted, don José Miguel, porque no le di oportunidad. Además, don William Barrantes le está enviando un saludo caluroso. William, un saludo muy cariñoso para vos y para toda tu familia. Y conste, hace rato no te veo, muchacho, ¿qué te has hecho? No se me olvidó. Sí, bueno, adelante. Don Carlos, en la primera administración de don Pepe, se hacen exploraciones petroleras en Baja Talamanca, Cocoles 1, Cocoles 2. Correcto. Y yo estoy viendo la prensa de la época, chorros de petróleo que subían y ahí nunca más se volvieron a tocar, ¿verdad? Claro. O sea, ya en el país está más que constatado que eso existe. No, Lo que se necesita, si es que fuera del caso, es la decisión política de decir sí va. Pero esa decisión política no le va a tocar decirla a los políticos, le va a tocar decirse al soberano, al pueblo. que es por esta razón, es que yo vengo a defender el referéndum Claro. para que sea el pueblo debidamente ilustrado, Claro. el que diga no o el que diga sí. Sí, y le voy a explicar qué pasa. Vean, es que cuando usted quiere decirle no a algo, tiene que saber de qué le va a decir no. El asunto con el petróleo y el gas natural que hay en Costa Rica, además, yo tengo una muestra de petróleo que, óigame, si ese video lo sorprendió, vieran un video más dramático. Es un riachuelo que queda a 2 kilómetros de ese lugar, donde usted quita una piedra y brota petróleo, en el mismo río. En Piedras Blancas del Sur también pasa ese Bueno, fenómeno. entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es lo siguiente, vean, tenemos un problema de un déficit fiscal que no se puede manejar, no se puede reducir, ni siquiera con los impuestos que vienen vamos a reducir el déficit fiscal. El simple hecho Con de solo, saber, con solo de que dejen de robar alcanza la plata, bueno, hombre. pero voy a poner algunos datos para que vean qué interesante, cómo puede cambiar el futuro de un país. Vean, Costa Rica tiene una deuda que más o menos es el 55% del PIB, 55% del PIB es la deuda. La de Canadá es 92% del PIB, o sea, Canadá está más endeudado que nosotros. Nuestro problema es que por la deuda tenemos que pagar intereses del 8 o 9%, mientras Canadá paga solo 2%. ¿Por qué razón? Porque cuando un inversionista llega y quiere prestarle a Canadá, le dice, bueno, yo le presto a usted porque sé que usted tiene petróleo para pagar, tiene oro, tiene gas natural, tiene riquezas para pagar. No dudo que usted me va a pagar, por eso con un 2% es suficiente. Pero viene a Costa Rica y dice, óigame, ¿usted qué tiene para pagar? ¿Tienen petróleo? No sabemos. ¿Tienen gas natural? No sabemos. Pero vamos a ser carbonos neutrales. Eso no baja el interés, no reduce el riesgo. Nosotros, el tema con el petróleo es que tenemos que saber a qué estamos renunciando, porque oigan, un estudio de una compañía llamada Western Atlas llegó a estimar que Costa Rica podría tener 4.000 millones de barriles de petróleo. Esos son 200.000 millones de dólares, 10 veces la deuda del gobierno, más de 10 veces la deuda del gobierno. O sea, estoy hablando de que las generaciones que vienen, este proyecto puede cambiarles su futuro. Y lo otro es cierto que usted puede renunciar a ciertas cosas, si es que su modelo de desarrollo económico es exitoso. Y sí le digo que en la época de Abel Pacheco, Costa Rica vivía una bonanza, llegamos a tener superávit fiscal incluso, porque el país estaba creciendo, estábamos trayendo inversiones, éramos competitivos. Pero hoy tenemos un desempleo del 12%, el 60% de la población costarricense no tiene trabajos formales. No podemos darnos el lujo de decidir qué queremos hacer y qué no queremos. Don José Miguel, ¿por qué adicionalmente a lo que ya usted ha planteado, por qué nos opondríamos a un modelo como este, que pretende que se apruebe a través del referéndum, si en los países desarrollados, en los países petroleros, ¿verdad? Me devuelvo un poquitito. Muchas de las críticas que se han planteado a esta posibilidad y que han acusado a don Carlos de que probablemente alguna empresa le está pagando y que se va a hacer rico a través de esto y demás. Que son los comentarios que uno ve, digamos, en las redes sociales, en otros programas en los que usted ha participado y demás. Pero realmente no es cierto. A ver, hay participación de la empresa privada, ¿verdad? Porque son los especialistas en la exploración y en la explotación y demás. Pero el 95%, según mis notas, según mis datos, el 95%
de la explotación de petróleo y de gas está en manos de los gobiernos. Así es. No Así está es. en manos privadas. Entonces, si Al- eso es así y nosotros podríamos asegurarnos de que el gobierno lo maneje, me da miedo porque el gobierno no es eficiente manejando empresas y eso me aterroriza. Pero si el gobierno pudiera, ¿por qué no hacerlo, don José Miguel? Una vez más, para mí equivocamos el camino. Ajá. Es cierto que nosotros tenemos petróleo y tenemos mucho gas, no solamente en tierra firme, sino en el mar. Los estudios que a nosotros nos llegaban a la Asamblea Legislativa, cuando yo estuve ahí, es que en el mar Pacífico, junto al lomo térmico, existe una riqueza infinita en gas. O sea, eso no es no estamos descubriendo la pólvora, eso es cierto. Entonces, la pregunta inicial mía, ¿por dónde debe desarrollarse el país? Jorge Manuel Dengo, que don Pepe le coge muy bien la idea, cuando el presidente o el ejecutivo de las compañías eléctricas le dice, si el gobierno quedó sin dinero, no hay negocio más brillante que los teléfonos y la luz. Don Jorge Manuel Dengo está ahí y dice, no, mire, perdone, pero estamos equivocando las cosas. Yo le estoy recomendando a don Pepe que nacionalice ambas cosas, pero no por razones de caja, sino por razones de desarrollo. Por esa razón la isla de Chira hoy tiene luz, porque si estuviera siendo manejada por particulares, jamás en la vida le van a llevar energía a la isla de Chira. Entonces, premisa 1, el país no se puede desarrollar si no hay energía. Entonces nos toca tomar la determinación de dónde vamos a tomar la energía. ¿La cogemos del petróleo? ¿O la cogemos de otras fuentes? ¿O la cogemos de otras fuentes y el petróleo? Aunque yo le pregunto respetuosamente, don Carlos, ¿se han hecho estudios efectivamente que demuestren que la extracción del petróleo de las entrañas de la tierra no va a producir efectos que en estos momentos no sabemos? ¿O estamos explotando sin Pero conocer? es que, don José Miguel, o sea, si fuera que estamos desarrollando un motor de plasma, yo le digo que puede haber riesgos porque nadie lo ha hecho. Pero en el mundo hay más de 1 millón de pozos. O sea, si Guatemala tiene pozos en el Petén y Sí. lleva décadas produciéndolo, ya eso para mí es una pregunta. En los No, Estados Unidos más viejos todavía. Pero yo siento, don Carlos, que no hay estudios, por lo menos yo no los conozco, y le pregunto respetuosamente a usted, que si un día, a propósito de la explotación del petróleo, de la extracción del petróleo, va a quedar una gran oquedad en las entrañas de la tierra que no sabemos cómo, no, 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 es que todo eso por eso le digo suposiciones. que hay que ese referéndum lo que busca es que la gente tenga una información para que tome una decisión. La gente piensa que porque saquemos petróleo y gas natural va a quedar un hueco en el suelo y que pueda generar un terremoto, un hueco, no, no. El tema es así, el petróleo está dentro de una roca porosa que se llama roca, como una roca pómez, es sumamente porosa. Cuando se saca el petróleo queda la roca. De hecho, incluso es interesante porque hay países donde para extraer el petróleo le inyectan CO2 al pozo. Entonces logran bajar la huella ecológica inyectando CO2 para que el CO2 desplace el petróleo y el gas natural que están ahí. Entonces eso no va a ocurrir. Hay, digamos, casos, por ejemplo, con el fracking que son muy particulares, pero en Costa Rica no ocupamos fracking porque el tipo de geología que existe es de una roca distinta, por lo menos eso es lo que tengo entendido yo con los geólogos. Yo sugeriría que tengan a los geólogos, a los especialistas. Costa Rica tiene los geólogos mejor capacitados, fueron capacitados por noruegos. De hecho, muchos de los 300 millones de barriles que Nicaragua encontró fue gracias a que 5 geólogos ticos hicieron unos trabajos en Nicaragua y que eso sirvió de base. Entonces, ahí los pueden traer. Yo les puedo decir lo siguiente, nuevamente, pueden traer al jefe de perforaciones del ICE, que ha perforado 100 pozos para extraer geotermia. Óigame, en la zona cerca de parques nacionales, usando la misma tecnología que se va a usar para extraer petróleo. Y Y no ha pasado nada. han podido controlar la lluvia ácida ¿De qué? de la explotación térmica, de energía térmica. No, viene inherente a la geotermia. O sea, es un gas que el H2S que trae viene dentro de ellos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿cuánta lluvia ácida es comparado, por ejemplo, con lo que emite el volcán en Poás al año? Yo creo que no se compara, ¿verdad? Y luego viene un detalle, cuando hay impactos de lluvia ácida, usted lo vería porque la vegetación que está alrededor
se ve muerta. Y alrededor de las plantas geotérmicas de Lice, más bien, usted, Lice, ha reforestado. O sea, en ese momento está más La reforestado. preocupación era esa, porque yo como diputado nos tocó conocer el tema de la producción de energía geotérmica. Y hubo expertos que nos dijeron, tengan mucho cuidado, Claro. porque eso va a producir lluvia ácida que es tremendamente dañina. Bueno, pero al cabo de los años, don José Miguel, las plantas térmicas siguieron funcionando y el temor que tenían en ese momento los profesionales que visitaban su despacho, no ocurrió, ¿verdad? Un Así poco es. por lo que planteaba don Carlos. Creció vegetación, reforestaron y demás, y no ocurrió lo que en aquel momento se pensaba que iba a suceder. Pero don Carlos, si el negocio fuese tan bueno para el país como usted lo plantea, ¿por qué empresas como Harkin y Marlon, que en su momento tuvieron inclusive una concesión, no lograron explotarlo al nivel comercial y que No. permitiera ese crecimiento, Bueno, ¿verdad? don Javier, cada vez me doy cuenta de cómo está desinformado el país. Harkin se moría por poder sacar el petróleo que hay en Limón. Me dicen que venía una plataforma para sacarlo. Lo que pasa fue que el movimiento que se dio en contra de esa concesión, a la cual yo estoy completamente de acuerdo, y les voy a explicar por qué. Pero ¿qué pasó? Cuando venía la plataforma, le anularon la concesión. Entonces Harkin no hizo ningún solo pozo para extraer petróleo. Malón, en cambio, lleva 12 años pulseando que algún día le permitan sacar el gas natural que hay en San Carlos. ¿Por qué no ha soltado la concesión? Porque es un gran negocio para ellos. Ellos saben que hay una gran posibilidad de encontrar gas natural. Y les voy a explicar qué es lo que pasa. El proyecto de ley que yo estoy proponiendo plantea que prohibamos la exportación de petróleo. Segundo, que la exportación de petróleo sea un servicio público para que la RECEP sea el que fije cuánto va a costar al país sacar el petróleo y no que sea a precios internacionales. Las concesiones de Marón y Harkin, óigame bien, el 15% de lo que saquen le queda al país. El resto se lo llevan ellos. 85% se lo llevaban ellos. Y podían vendérselo al país a los precios internacionales. ¿Ven el problema? Entonces, esas concesiones no tenían ningún sentido. El proyecto, en cambio, es distinto. No tendríamos nosotros el peligro de Venezuela, que viviendo en un mar de petróleo es uno de los países más pobres de América. Y le puedo contestar, ¿usted cree que tenemos en Costa Rica los políticos que tiene Venezuela? ¿Quién sabe? No, José Miguel, Bueno, perdóneme. Yo le puedo decir una cuestión, perdóneme que le diga. Sí. El problema de pobreza de Venezuela se llama los políticos que tienen. Nosotros no tenemos un ejército, no tenemos un dictador. Costa Rica, yo sí le puedo decir, yo confío plenamente en la capacidad de los políticos. Sé que hay corrupción, la cual tarde o temprano la vamos a quitar, pero yo sí creo que el nivel de político de nosotros es muy distinto. Un país que llegó a tener 2 presidentes en la cárcel por corrupción tiene un sistema político que funciona. O sea, y luego viene otro asunto. Los países que, vamos a ver, Costa Rica tiene un sector de turismo muy fuerte, tiene un sector de zonas francas muy fuerte. Entonces, no estamos hablando de que Costa Rica va a depender de petróleo. Lo que el petróleo va a hacer es darle el empujón que necesitamos para sacar adelante el país de esta crisis. Que para hacer el país más competitivo, para que vengan más empresas. El problema es que ¿cuántas empresas fuertes han venido en los últimos 5 años? Ninguna. ¿Y por qué? Porque los costos de energía son más altos. Por eso es una de las razones. Don José Miguel, ¿cuál es su principal preocupación? O si usted pudiera contar 5 preocupaciones, ¿verdad? O 3 o 2, no sé cuántas tiene, con relación al proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles serían y por qué? Bueno, primero, como lo dije hace unos minutos, me parece que llegamos tarde, ya cuando el petróleo tiene la vida contada, porque han aparecido y aparecerán nuevas fuentes energéticas que no será petróleo. Bueno, ahí está Franklin Chan intentándolo. Lo que pasa es que el mismo gobierno no le da bola Es que, y no quiere invertir es en, que, en, 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 en no, el desarrollo de la es investigación que de don Franklin el Chan. hidrógeno, como lo propone Franklin Chan, costaría el equivalente a 2.000 colones el litro de la gasolina. Don ¿Entienden? José Miguel. Ay, Dios. Y segundo, vuelvo a meditar, si nosotros tenemos otras fortalezas que no necesariamente son la producción de petróleo ni gas, ¿por qué no aprovechar esas riquezas sin el riesgo de contaminar más el ambiente de lo que tenemos? Noruega
aprovecha las dos. Exactamente. Noruega aprovecha todo lo que tiene que ver con explotación del gas natural y del petróleo, pero además explota toda la parte que Hidroeléctrica, tiene que claro. ver, sí, sí, con Biomasa. otras energías, pero que también tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con agricultura y que tiene que ver con otra serie de industrias, don Así José es. Miguel. Bueno, me parece que a la hora de que firmé por invitación, que me honra mucho don Carlos, el proyecto de ley para que sea el pueblo el que defina si sí o si no, es precisamente para que se dé esta discusión. Claro. Es que si nosotros estamos solamente informados de un lado, no nos sirve. Yo quisiera que aquí a la par de don Carlos esté una persona que domine la materia. Yo no domino eso, ni cosa que se parezca. Simplemente son informes que me han llegado a mí en las veces en que yo he sido diputado. Bueno, don José Miguel, pero es que eso es muy valioso. A ver, usted es una persona que el país respeta. Muchas gracias. Usted es una persona que siento que técnica y profesionalmente es muy balanceada en términos de que busca información antes de salir y dar una opinión. Entonces, lo que personas como usted puedan expresar al país va a volcar la balanza de alguna manera, ¿verdad? Unos gramos más, unos gramos menos, con relación a la decisión que pueda ir a tomar el pueblo en las urnas, ¿verdad? Por eso usted está acá y por supuesto que le agradecemos profundamente que nos esté acompañando, porque además es, una vez más, es enfrentar la decisión política versus la decisión técnica. Si usted fuese el presidente hoy, don José Miguel, eh, ¿cómo atendería Sí. este tema? Este tema lo atendería yo de la siguiente manera. Un grupo de profesionales en la materia que esté de acuerdo con la explotación petrolera, otro grupo de profesionales en la materia que no esté, que esté en contra de la explotación petrolera. Y de lo que ellos digan, yo como político tomaré la decisión política. Eso es lo que debe hacer. Entonces, ¿qué le digo? Cuando don Pepe, otra vez, perdonen que cite constantemente a Figueres, pero cuando don Pepe tiene a los expertos, que son los militares, y le dice, pues usted está loco, ¿cómo va a quitar el ejército? ¿Cómo lo va a defender? Tiene un grupo de profesionales en derecho que le dice, no se preocupe, está el Pacto Río Janeiro que dice ABCC, y están las Naciones Unidas, y está. Si el país tiene ese problema, usted puede recurrir ahí y tiene resuelto el problema. Eso es lo que hace que Figueres tome la determinación. Entonces, el político es el encargado de tomar decisiones políticas previa consulta con los expertos, pero no es solo un lado, de los dos lados. En este momento estamos tomando decisiones importantes en el país, que en algún momento vamos a hacer un programa al respecto de si ingresamos a la OCDE o no ingresamos a la OCDE. Algunas personas han planteado que el ingreso a la OCDE nos va a generar un gasto más que un beneficio en virtud de que van a ser más de 1.400 millones de dólares lo que nosotros tendríamos que pagarle anualmente a la OCDE para estar en el club de los países ricos y que ese no es el momento porque tenemos otras necesidades en el país. Entonces aquí uno empieza a debatirse, ¿verdad? ¿Cuánto le costaría al país hacer esa inversión, don Carlos, para buscar esa exploración y esa explotación petrolera? ¿En cuánto tiempo el país vería ese beneficio, esa recuperación de la inversión y la utilidad, ¿verdad? Y cuál sería, digamos, el beneficio sobre todo para las comunidades, para los jóvenes en el corto plazo. Porque es que de pronto planteamos proyectos de ley, don José Miguel, que generan beneficios a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, Sí, don bueno, Carlos. vean, el proyecto original que se planteó el Tribunal Supremo de Elecciones se llamaba Proyecto para Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales y la Reducción de la Huella Ecológica. El proyecto completo planteaba que el ahorro en la factura petrolera financiara un fondo para reducir la huella ecológica de donde saliera plata para trenes eléctricos, carreteras, plantas de tratamiento de agua, etcétera. Entonces, en forma conjunta se generaban más de 70.000 empleos. Esa parte, sin embargo, no puede ir a referéndum, porque don José Miguel lo sabe. El pueblo no tiene derecho a decidir qué hacer con nuestra plata. O sea, la riqueza que está en el suelo, el pueblo no tiene derecho a decidir. Es un tema fiscal. Entonces,
el tribunal me dice, su proyecto no puede ir a referéndum porque tiene eso. Yo tuve que quitárselo. Entonces, lo que quiero decirle es, la riqueza que está ahí, ¿qué impacto va a tener? Va a depender de la visión política. Se puede decidir que si hay petróleo se baje el precio de los combustibles 200 colones el litro. O decir, no lo bajemos, generemos el fondo que ocupamos para descarbonizar y ahora sí tiene sentido las políticas nacionales. Don José Miguel hablaba de que tenemos otras energías. Oiga, el 100% de la energía eléctrica es renovable. El problema es que ya no podemos, no tenemos dónde usar más energía renovable. Tanto así, Javier y don José Miguel, que yo con mucho pesar veo que el gobierno decidió cerrar el proyecto de Iquis. ¿Por qué lo cerró? Porque no es necesario. No es necesario. Entonces le voy a decir, claro, no es necesario porque la demanda de Costa Rica está satisfecha con 100% de energía renovable. Más bien hay meses donde hay que parar plantas hidroeléctricas y geotérmicas porque no tenemos dónde colocar nuestra energía eléctrica. Y mientras tanto, la falta de visión política, y les voy a explicar por qué. Mientras tanto, Centroamérica va a poner 10 proyectos de Iquis en plantas térmicas que van a emitir CO2. Por supuesto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sector ambientalista no quiere plantas hidroeléctricas. Yo escuché a Cano Manuel Rodríguez decir, yo sueño con cerrar plantas hidroeléctricas. Y mientras él sueña con eso, por su enfoque ambientalista, Centroamérica poniendo plantas térmicas. ¿Ven lo que hablamos del tema del divorcio que hay? ¿Ven? Don Carlos, don Carlos, si no es cierto que la energía eléctrica se puede transformar en abono para las plantas. Podemos, bueno, sí, digamos, por ejemplo, usted con el hidrógeno, puede usar la electricidad para producir hidrógeno, sí, y el hidrógeno con el nitrógeno del aire, sí, lo usa para producir amoníaco. Sí. Luego el amoníaco lo hace reaccionar con un CO2 y obtiene urea. Sí. Y de la urea salen todos los abonos. Por eso le cuento, o sea, el tener gas natural significa que estamos a un paso de que el país pueda producir los fertilizantes a mitad de precio para apoyar al sector agrícola nacional. Le advierto que no son palabras mías, eran palabras de don Pepe, cuando hubo una gran oposición para explotar la bauxita de la zona sur. Para explotar la bauxita era necesario hacer la hidroeléctrica del Grande Terraba. Así es. Entonces los enemigos de ese proyecto decían, bueno, ¿y qué va a hacer con la cantidad de energía que sobra? Porque los aluminios necesitan, si acaso, la mitad de la energía que produce la Terraba. Entonces don Pepe dice, la vamos a hacer abonos. Pero a mí y probablemente a muchas de las personas que están viendo y escuchando el programa, les debe de aterrorizar, igual que a mí, que usted nos diga que hay una sobreproducción, ¿sí?, de energía eléctrica, y, los, y los industriales y la gente de las casas y la gente de las oficinas sigue sufriendo porque el costo de la energía, claro, sigue subiendo. Es más, hoy salía el anuncio de que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz le iba a cobrar más en el recibo eléctrico a partir del próximo mes. Sí, es que el problema es vean. Cuando usted hace reventazón, tiene una inversión y un costo fijo muy alto. Si esa energía eléctrica no se vende o se vende solo la mitad, ¿qué pasa? El mismo costo hay que distribuirlo en la mitad de la producción. Entonces, si nosotros tuviéramos más mercado, los costos de electricidad bajarían. Mis datos indican que lo que nos sobra de energía eléctrica es un 20% de la generación nacional. Es más del 50% del consumo eléctrico de El Salvador. No es cierto que se estaba vendiendo energía eléctrica a Centroamérica. Pero muy poca, porque no hemos tenido, existe un problema en la línea de transmisión de Nicaragua que impide transportar todo lo que podamos. Y volvemos al mismo problema. Nicaragua ocupa solo $15 millones para resolver el problema de transmisión. Costa Rica no ha hecho ninguna presión para que Nicaragua lo haga. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, y se lo digo yo como yo no puedo aceptar que nuestro presidente, digamos, 3 presidentes que no hayan visitado a nuestro vecino del norte. Sí. Los nicaragüenses son nuestros hermanos, así lo decimos. Y dígame, Carlos Alvarado, Guillermo Suárez o Lara Chinchilla, ¿visitaron Nicaragua? No. Y no solamente eso, sino que en el pasado, cuando nosotros no teníamos universidad, los costarricenses se graduaban en la Universidad de León y la Universidad de Granada, que son más viejas que las más viejas universidades de los Estados Unidos. José Miguel, tenemos algunas preguntas acá de nuestros estimables amigos y amigas. Dice don William Barrantes, el problema de Venezuela es un tema de partidos políticos ineptos.
Saludamos a Gilbert Serrano, a Guillermo Arroyo, a Eddie Alberto Miranda, a Claudio Zamora, a Miguel Eduardo Rodríguez. Dice otra vez don William Barrantes, Marco Vinicio, lo que no se recomienda es hacer lo que se hizo con Cruzitas, una vergüenza nacional. Marco Vinicio Villegas plantea: Costa Rica tiene décadas de posicionar una marca país que le ha rendido beneficios importantes en materia de turismo y comercio sostenible. ¿Qué propone don Carlos para congeniar ese modelo de desarrollo con explotación petrolera? Excelente pregunta. La ley de hidrocarburos permite extraer petróleo en parques nacionales. El proyecto de ley lo prohíbe. O sea, nosotros estamos dejando por fuera la extracción de petróleo en parques nacionales y zonas protegidas, de tal forma que el turista podrá estar seguro de que podrá ir a sus playas sin que se vea afectado por la extracción petrolera. Y vuelvo al mismo ejemplo. Noruega tiene casi el doble de turismo que nosotros y extrae petróleo. Entonces, observen que lo podemos hacer bien. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera que pudiéramos brindarle la mayor cantidad de respuestas a nuestras amigas y amigos. Saludamos a Magali Álvarez, que nos está saludando también, a Rosa María Villegas, a Lenín Gómez, a Ana Isabel Hurtado, a L.K. López, a Robert Vega, a Shirley Rodríguez, a Ricardo Zúñiga, a Evelyn Calleja, a Wadi Camacho. Shirley Rodríguez nos dice: el futuro del país cambia cuando los políticos dejen de robar y todos paguemos por igual. Totalmente cierto. Aún más, la crisis fiscal no son, esa es la respuesta corta. No son los pluses a las reales. Ajá. La crisis fiscal es la evasión fiscal, de que la gente no paga, por Dios. Dice, y además los premian condonándolo. Eso es cierto, pero el desempleo que tenemos no está asociado a eso. Nuestro desempleo costarricenses es porque no somos competitivos. Y nuevamente, Estados Unidos en el 2009 tuvo un desempleo por encima del 10%. ¿Y cómo resolvió el problema de competitividad? ¿Cómo es posible que Estados Unidos hoy tenga un desempleo por debajo del 4%? Porque encontraron que la mejor forma de reactivar la economía era ofreciendo a las industrias energías baratas. Desarrollaron gas natural, dejaron de importar tanto petróleo y ahí están los resultados. Por eso es tan grave, ingeniero, lo que usted señaló, que nosotros tenemos una sobreproducción y vamos a cerrar plantas cuando deberíamos estar bajando el precio de la energía, que era la idea de Jorge Manuel Dengo, por Dios. Don José Miguel, plantea don William Barrantes el mito de los ambientalistas que han creado para que las autoridades gubernamentales no tomen decisiones y si alguien lo hace se expone jurídicamente. Bueno, plantea su amigo don William Barrantes. Sí, correcto, habría que ver los códigos ambientales, a ver si hay violaciones a la ley, etcétera. Pero me parece a mí que las decisiones de los políticos son sumamente peligrosas, graves y difíciles. ¿Ustedes creen que para Truman fue fácil decidir tirar la bomba en Nagasaki y Hiroshima, la bomba atómica? ¿Cuántas personas que no estaban en los frentes de batalla murieron? Bueno, son decisiones muy duras, pero eso, las decisiones que tiene que tomar el político. En algunas, cuando dije que ojalá que si se aprueba la ley y aparece petróleo en Costa Rica, no nos pase lo de Venezuela, es que recordemos que en arcas abiertas hasta el justo peca. Don José Miguel, continuamos. Don Carlos Roberto Herrera nos saluda, Medardo García desde Guatemala, Vivian Barrantes, Alberto Víquez, Luisa María Vega, don Carol Prado, y dice don Marco Vinicio Villegas: don José Miguel, el referéndum del TLC fue muy doloroso a nivel de desgaste nacional, sobre el nivel de debate que se tuvo, lleno de mitos, emociones y poca información técnica para tomar la decisión adecuada. ¿Qué hacer para que un referéndum sobre este tema no se vuelva de la misma forma? Es verdaderamente difícil. Ahora que estudiarlo con mucho detenimiento, porque la experiencia que tuvimos en el TLC, el referéndum de TLC, fue muy lamentable. Es decir, que hasta el señor embajador de los Estados Unidos se tirara el morral al hombro y empezara a caminar por todo el territorio nacional, diciendo que si no se aprobaba el TLC, todas las empresas norteamericanas se iban a ir de aquí. Eso es inconcebible. Lo denunciamos al tribunal. No hicieron absolutamente nada. Bueno, yo le voy a decir, don José Miguel, yo tengo también ese temor, porque costarricenses piensan lo siguiente, no sé si ustedes lo saben, pero dice que la gasolina de Costa Rica viene de Estados Unidos. Y ojo, yo soy proamericano, pero le aseguro, por ejemplo, que el embajador americano
va a hacer lo posible para que Costa Rica siga dependiendo de diésel y gasolina del Sí, claro. norteamericano y no del nuestro. Sí, claro. Porque es perder un negocio de 1.500 millones de dólares. Se le cae la tercera parte en intercambio comercial. El problema es la invasión en Irak Claro. y las Torres Gemelas. Por ahí anda la procesión. Les saluda Maureen Rojas, Jenny Sánchez, Eliezer Valerio, Patricia Monge, Elena Solís, Alejandro Guevara, Randall Salazar, Caro Aguilar, Jessica Cedeño, doña Alicia Fournier, Mucho gusto. don José Barrientos, Kevin Vargas, don Fabio Molina, nos También está mucho siguiendo Estefanía Astorga, Jennifer Ortiz, Jos Matthew, Ismael Leitón, Marcia Leñado de Brasil, nos Caramba. está siguiendo Flor Ciprendas, Carolina Ballestero, John Chava, Denise Mora, Katia Cristina Núñez, Ginny Kelly. ¿Cómo vamos a manejar el tema del referéndum? Le pregunto a ambos. ¿Quién va a financiar el sí? ¿Quién va a financiar el no? ¿Cuál va a ser la estrategia para la recolección de firmas o para que no vayan a firmar, don José Miguel? Bueno, ¿Verdad? Porque, digamos, la estrategia es no vaya a firmar y de quienes estén en contra y de quienes estén a favor, la estrategia es vayan a firmar. ¿Cómo lo van a manejar el proceso? una de las cosas a la hora de hacer la ley del referéndum, el referéndum reforma constitucional fue el diputado Gutiérrez, el doctor Gutiérrez. La ley es mía, ley de cómo hacer el referéndum, lo mismo que la iniciativa popular. Entonces siempre se nos puso muy difícil el tema de la recolecta de las firmas. Y el esfuerzo que tenía que hacer un grupo de personas que lo único que quiere es que se respete al soberano, que es el pueblo, ponerlo a recoger firmas. ¿Y quién cubre esos gastos? En el presupuesto nacional se dice que tiene que haber una partida para el Tribunal Supremo de Elecciones a efecto de cubrir este tipo de gastos, inclusive la publicación de la ley en la Gaceta, etcétera, etcétera. Pero no habla nada de cuando una persona tiene que tirarse un morral al hombro y empezar a visitar casas para recoger firmas. Entonces luchamos por un tipo de referéndum distinto. Sí, pero hay un detalle, vean. Voy a aclararte esto. A mí no me interesa si se gana o se pierde. Voy a decirle lo siguiente, vean. Si usted va donde un doctor y usted tiene diabetes, y el doctor dice, mira, tienes diabetes, pero tranquilo, vas a andar, no te va a pasar nada. Lo que le pasa a usted es responsabilidad del doctor. Pero si el doctor te dice, oye, usted es diabético, cuídese, y usted no lo hace, es tu responsabilidad. Si costarricenses, mi labor como experto es decirle la verdad a ustedes. Si ustedes deciden que no, Si no, el país sigue igual. Si usted está contento con el país que tenemos, vote porque no tengo ningún problema. Simplemente yo le estoy dando a usted una alternativa. Si no la quiere tomar, entonces yo lo que quiero decirle es, a mí no me interesa que haya una campaña del sí. Es más, yo le diría, no gasten un 5 por una calcomanía. Va a ser basura. Aquí lo que se va a hacer es, yo le voy a dar información, ustedes ya saben, ya es grande, ya no es tonto, sabe muy bien que es una decisión muy clara. 2 preguntas. ¿Vamos a seguir ocupando petróleo? Sí. ¿Qué prefiere? ¿Seguirlo trayendo de afuera o sacarlo aquí? Así es Cuando sencillo. hicimos, Pero cuando, perdón, don José Miguel, pero es que debe de existir una estrategia para poder llevarle la información adecuada es correcto. Exacto. a Limón, a Punta Arenas, a San Carlos, que va a ser uno de los sitios donde se va a hacer la exploración, a la gente que tiene temor, ¿verdad? Porque entonces dicen, bueno, no, es que en San Carlos no va a sufrir nada, pero entonces uno dice, bueno, ¿y el impacto en los mares? Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que no va a haber un impacto en el mar cuando Porque cuando ya todo el mundo lo saca en el mar y no pasa nada. la ley O sea, del referéndum me dice, si pasara algo, Noruega tendría un montón de escándalos por derrames petroleros, porque todas las plataformas, Bueno, todo el petróleo que escándalos sale- y denuncias ha tenido durante toda la historia. Sí, pero voy de nuevo, o sea, usted nunca ha visto, por ejemplo, un documental o algo que venga y que digan cómo están las playas de Claro. Noruega contaminadas con petróleo. pero vos te estás refiriendo al gasto que quién lo va a cubrir, que implique la explicación a la gente de estos temas. Pero- en la ley del referéndum está el contenido económico para esos gastos. Claro, pero es que no es No, solo pero él el habla contenido. de las campañas publicitarias. No, estoy hablando. Ah, la a ver, publicitaria. a ver, Lo que hay es una campaña. y les aclaro para que ustedes además le aclaren a las personas que nos acompañan. La ley de referéndum establece que debe de haber un aporte del Estado
para llevar adelante. La explicación en todo el territorio Claro, nacional claro, del proyecto claro. de ley. A ver, eso es como decía un profesor que yo tenía, ¿verdad? Que hay una verdad real y una verdad formal, ¿verdad? Entonces hay una verdad formal que la ley plantea de que eso se debe hacer. Hay una verdad real que es que hay grupos interesados que se van a mover claramente, los ambientalistas, los empresarios que están a favor, los que estén Sí, en sí, sí. contra, las embajadas que no sabemos si el embajador se va a echar el morral morral al hombro, ¿verdad? Como dice don José Miguel otra vez o no. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál sería la estrategia? Usted es el proponente, don Carlos. ¿Cuál sería la estrategia para poder llevarle a toda la ciudadanía esa información? Bueno, yo lo que estoy haciendo en este programa, o sea, yo voy a estar yendo a donde quieran que yo les dé explicaciones. Nuevamente les digo lo siguiente. ¿Hay La alguien verdad, que lo financie? no, don no, José yo no Miguel? tengo ninguna financiación. Digo, don Carlos, perdón. No, yo por ejemplo le puedo decir que una cámara me apoyó imprimiendo los formularios, que eran 500,000 colones. Y les mira, ayúdame con esto, porque ellos son conscientes del tema. Pero voy de nuevo. Financiado por la ley que el tribunal nunca lo quiere dar. Exacto. Bueno, la ley cubre eso. bueno, voy a hablar porque eso no lo sabía. Pero, por ejemplo, yo recorrí todo el país llevando los formularios y tuve que usar mi plata, mi tarjeta de crédito para pagar el diésel del carro. Pero volvemos a lo mismo, vean. Yo tengo mucha fe en Dios. Yo lo que les digo es, si es voluntad de Dios que este proyecto se apruebe, se encontrarán los recursos y se los voy a decir, para mí, los recursos, los que tienen la responsabilidad de dar a conocer este proyecto, no soy yo, son ellos, los jóvenes, porque son el futuro de ellos el que va a cambiar. Y aquí lo que yo he notado es algo interesante. Ya usted no ocupa grande cantidad de dinero para informar a la gente. Usted, con las redes sociales, se mueve la información solita. Solita. Tenemos que ir terminando, Sí, ya don nos José fuimos. Miguel. Un mensaje, yo no sé si nuestro amigo de cámaras le indica a don José Miguel hacia dónde volver a ver. Don José Miguel, un mensaje final para el costarricense que está de cara una vez más a tener un enfrentamiento técnico, un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento político en ese referéndum para tomar la decisión si vamos a la exploración y la explotación del petróleo Claro. y del gas natural. Muy corto, pero muy expresivo. Temas ya vividos por el pueblo costarricense. Una mayoría muy calificada de diputados autorizó al señor presidente Rodríguez Echeverría para vender el ICE y para vender el Instituto Nacional de Seguros. El pueblo debidamente organizado y conocedor de la materia se tiró a las calles en paz, en tranquilidad, sin violencias de ninguna naturaleza. Y la manifestación, la cabeza estaba en Casa Presidencial y la cola estaba en el Hospital de Niños. ¿Qué hizo el presidente Rodríguez? El presidente Rodríguez dice, si el pueblo, el soberano, no quiere, pues no se vende. Algunos dicen que el presidente fue por miedo porque vio tantísima gente que dice esto va a estar malo, pero yo no lo creo. Conozco a don Miguel Ángel y sé que él es un demócrata y dice, pues si el pueblo, en la mayoría que lo está diciendo, no son 28, 29 diputados, sino miles de personas, pues aquí no se vende el ICE ni se vende el Instituto Nacional de Seguros. Yo les pediría con todo respeto que hagamos uso de las facultades que nos concede el derecho, respetando al soberano, y el soberano es el pueblo, no son las personas que están en el mando del país. El pueblo es el que va a estar al mando de un referéndum que va a decir no o va a decir sí, previa el escucha de las personas versadas en la materia. Porque esas son las decisiones políticas, o igual sí, o igual no, y yo, pueblo, yo soberano, al final solo con mi conciencia digo sí o digo no. Don Carlos. Bueno, vean, Me imagino que esta otra. Ajá. sí, el 15 de septiembre se entonó un himno que tiene una estrofa que dice, sepamos ser libres, No ser siervos menguados. menguados. Derechos sagrados la patria nos patria da. nos da. Señores, vean, hay una ley que está a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa que quiere condenar a este país a prohibir la explotación petrolera para siempre. Hay una moratoria que nos condena a 30 años a depender de petróleo extranjero. Somos el único país del mundo en que nuestros políticos le prohíben a su pueblo usar sus recursos naturales. Y don José Miguel sabe muy bien que existe una cuestión, un pacto llamado Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, firmado hace más de 50 años, que dice
que bajo ninguna circunstancia se le puede prohibir a un pueblo al uso de sus recursos naturales que ocupe para su subsistencia. Eso es lo que está grave. ¿Ok? Nuevamente, les voy a decir lo siguiente. Yo veo una gran participación ciudadana en ese tema. Yo veo que ya no tengo que estar pegado a las redes sociales porque los mismos jóvenes y la misma gente está diciendo, yo no veo problema en esto, lo está haciendo Belice, lo está haciendo Guatemala, lo hace Colombia, ¿por qué nos ponemos en esas cosas? Y nuevamente, a diferencia del TLC, el TLC si no se aprobaba traía consecuencias, iba a cambiar digamos, el presente de Costa Rica, lo iba a cambiar, porque muchas empresas podían irse. Lo aprobamos y ocurrió lo que ocurrió. Pero si ese proyecto no se aprueba, seguimos igual. Si el pueblo está contento con el país que tiene, yo sí les voy a decir esto. Yo nací en una Costa Rica muy distinta. Yo nací en una Costa Rica donde no habíamos terminado la universidad cuando ya teníamos trabajo. Nunca me imaginé que Costa Rica iba a ser el líder a nivel de América Latina en desempleo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hay muchachos que están estudiando y lo único que piden es que no terminen siendo choferes de Uber. Esa es la realidad de Costa Rica. Claro. Si a usted le gusta esa Costa Rica, sigamos igual. Claro. Pero si usted quiere una Costa Rica distinta, piense, ¿será mejor la Costa Rica si aprovechamos nuestros recursos naturales o será mejor la Costa Rica que depende de recursos naturales de gente afuera? Con una acotación final. Por favor. Aprobamos el Tratado de Libre Comercio. El señor presidente Arias Sánchez nos decía que los trabajadores iban a llegar con motocicletas BMW. Y el índice de desempleo ahora es fatal. Exacto. ¿Pero por qué es razón? fatal. Yo estoy esperando mi BM todavía. Sí, y les voy a explicar por qué pasó eso. Porque mientras Estados Unidos Dice se el prepara... director de cámaras que él también. Ok, mientras Estados Unidos se prepara los TLCs logrando que su país sea competitivo, aquí decimos, no, porque los recursos naturales no se pueden tocar, porque vamos a generar un impacto ambiental, y etcétera, etcétera. Nos ponemos en, no voy a decir la palabra, y ahí están las consecuencias. Señores, esto va a avanzar, sí o sí. Yo espero que tengamos una próxima oportunidad para que volvamos a conversar sobre el tema, para que hablemos cómo va avanzando la recolección de firmas del referéndum. Más importante aún, que podamos conversar en cómo hemos ido educando al pueblo con las diferentes posiciones que hay. Creo que todos quienes tenemos a disposición una cámara, un micrófono, los que están a favor y los que están en contra, tenemos una enorme responsabilidad con el pueblo de llevarlos adelante. Yo les agradezco muchísimo la presencia el día de hoy, agradezco muchísimo que ha sido un debate de ideas, que ha sido un debate respetuoso, no hemos tenido necesidad de levantar la voz, no hemos tenido la necesidad de gritar, y esto es lo que promovemos en Sociable, porque hablando se entiende la gente. Muchísimas gracias, les agradecemos la sintonía y el próximo miércoles a las 6 de la tarde estaremos con un nuevo programa y una vez más con un tema que es de actualidad nacional. Muchísimas gracias, muy buenas noches.